Sí, entonces para iniciar nosotros tenemos que, para ver lo que es principios farmacológicos, tener en claro qué significa farmacología, ¿no? ¿Qué cosa es la farmacología? Es una rama de las ciencias médicas que estudia las propiedades y los efectos de los fármacos y las interacciones que tienen estos compuestos químicos entre sí, es decir, entre compuestos químicos, fármacos, y también con los sistemas orgánicos, es decir, en nuestro cuerpo. Básicamente es cómo se relacionan entre fármacos y cómo interaccionan con, con nuestro organismo. Esa es la farmacología, es lo que estudia. Luego tenemos también, por supuesto, los conceptos básicos que debemos considerar a la hora de nosotros poder relacionarlo con la inyectoterapia. El fármaco es una sustancia química, es decir, creada dentro de un laboratorio eh, a base de principios activos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, que se administra a un organismo para inducir una respuesta. Sabemos que no siempre un fármaco va a causar una respuesta positiva o una respuesta de curar o de salvar, porque los fármacos en algunos casos, como por ejemplo midazolam, tenemos otros medicamentos, propofol, etcétera, que se usan en las unidades críticas, inducen a respuestas negativas, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, si se coloca en una cantidad inadecuada, puede causar también, por ejemplo, arritmias, paros cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de fármaco, vamos a inducir una respuesta positiva o negativa también. Las indicaciones terapéuticas son las aplicaciones médicas que tiene el fármaco. Por ejemplo, el metamizol. El metamizol sabemos que es un medicamento eh, analgésico, antipirético y también en algunos casos se ha considerado que tiene un cierto efecto antiinflamatorio, pero por lo general se utiliza para disminuir la temperatura corporal, ¿no? Entonces, la indicación terapéutica es en caso de fiebre, por ejemplo. Entonces, esa es la indicación, la aplicación que tiene este medicamento. Los efectos adversos son independientes de cada medicamento, manifestaciones clínicas a consecuencias del medicamento que uno está administrando en cualquiera de las vías, ¿no? La oral, etcétera. En este caso, en la vía inyectable. Las contraindicaciones se refieren al potencial de riesgo que tiene un medicamento respecto a la condición o grupo etario que tenga la persona, la interacción farmacológica, las modificaciones en el efecto de un medicamento a consecuencia de la presencia, puede ser de otro medicamento, de un alimento, etcétera, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Para ello, dentro de la farmacología existen dos procesos eh, que van a resultar o van a dar como resultado la interacción del medicamento o la reacción que provoca nuestro organismo. Estos dos procesos, grandes procesos, tienen en sí cada uno sus propias etapas. Ello está conformado por la farmacocinética y la farmacodinamia. En un primer punto, la farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el recorrido del medicamento a través del organismo. Y esto en relación al tiempo, la forma de presentación del medicamento y la dosis. Es decir, la forma de presentación puede ser pastilla, inyectable, puede ser líquido eh, liposoluble, hidrosoluble, ¿no? Es decir, medicamentos aceitosos o más líquidos, etcétera. Y la dosis, por supuesto, que el medicamento se está administrando. Este proceso lleva tiene cada uno una fase, ¿no? Estas fases, liberación, se usa siempre en casos de medicamentos de vía oral, pero igual se los he puesto para conocimiento, ¿sí? Aunque en nuestro caso es solamente ATME, digamos así, porque en lo que es inyectables se salta, digamos, este paso de la liberación, ¿sí? Seguida de administración, distribución, metabolismo, excreción o eliminación del medicamento.
En la liberación nosotros vamos a tener todos aquellos cambios que se van a producir en la forma del medicamento a causa de un equilibrio dinámico para las siguientes fases del proceso. Es decir, la fase número 1, que como les decía, inicia cuando un medicamento es de vía oral, puede ser, por ejemplo, una tableta, una pastilla, una cápsula, etcétera. Y dentro de esta fase nosotros vamos a encontrar una subfase llamada disgregación, en la cual las formas sólidas, es decir, este medicamento que, por ejemplo, una presentación de una pastilla, un paracetamol, ¿no? Por citar alguno, pasa de una partícula, de una forma sólida a partículas más pequeñas y de esta forma puedan ser más fácil digeribles. Luego pasan a un siguiente paso, a un siguiente paso que es la disolución. En la disolución, estas partículas pequeñitas, ya como dice su nombre, pasan a ser líquidas, acuosas, ¿no? Para que el medicamento pueda atravesar las diferentes barreras que tengan por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿no? En este caso, traspasa lo que es el citoplasma, como vamos a ver en las siguientes fases, va a atravesar el citoplasma y otras membranas plasmáticas. Una vez disuelto, pasa a través de los fluidos. Es decir, en esta primera parte, vemos cómo el medicamento se transforma en una dilución para poder ser fácilmente transportado. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay procesos o hay situaciones que afectan la velocidad de disolución del medicamento. Dentro de ella, nosotros tenemos la solubilidad del fármaco, es decir, cuán soluble puede volverse un fármaco. Esto va a depender del tamaño de las partículas, la viscosidad, la temperatura también que tenga, por ejemplo, a nuestro alrededor, nuestro organismo, la agitación también del medicamento, ¿no? Por ejemplo, en sustancias como jarabes, que tienen que estar bien reconstituidos. Por ejemplo, hay jarabes, los jarabes para niños que vienen en polvo, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, etcétera, vienen en polvito para reconstituir y muchas veces no se hace adecuadamente. También va a influir en la forma de cómo se van a liberar las partículas, los principios activos de este fármaco para poder generar el efecto esperado, ¿no? En la fase 2 ya es la fase de absorción. En lo que es inyectables, iniciamos desde esta fase, porque ya el medicamento ingresa al organismo siendo una solución, es decir, en forma liposoluble, que son los medicamentos líquidos pero oleosos, como por ejemplo metamizol, diclofenaco, ¿no? Que son como aceitosos. Y luego tenemos y también los lechosos, que son los medicamentos en polvo que hay que reconstituir, ceftriaxona, penicilina, hidrocortisona, pero la hidrocortisona sí se vuelve súper soluble. Y algunas combinaciones, como por ejemplo dexametasona con orfenadrina, que tiende a precipitarse y hacerse como si fuera harina, ¿no? Pero para eso también hay como un truco, digamos, para evitar esa situación. Luego vamos a conversar de ello. En la absorción, este paso del procedimiento del fármaco desde el sitio de la administración hasta el torrente sanguíneo. En cualquiera de las formas de inyectoterapia, la solución o el fármaco va a ser administrado, por ejemplo, en lo que es el endovenoso, directo al torrente sanguíneo, mientras que en el inyectable intramuscular va a tener que atravesar todas las barreras, ¿no? De la piel, desde la dermis hasta la hipodermis o el tejido subcutáneo, hasta llegar al músculo y posteriormente al torrente sanguíneo. Para ello van a atravesar distintos procesos también, como la endocitosis y exocitosis. Aquí vemos cómo, digamos, por ejemplo, es el fármaco, y estos son las partículas pequeñas, microscópicas, las cuales se introducen por dentro de la célula. Ven cómo se genera una pequeña depresión para poder albergar a la partícula. Aquí está la partícula y esta es la depresión que se genera en la célula
para poder albergar, ¿no? Y luego vemos cómo dentro de la membrana, este es un citoplasma, que es la parte de la célula en la cual están suspendidas los otros organelos, y también sales minerales como el calcio, como el yodo, etcétera, el potasio, que sirven como bombas para poder producir energía y el funcionamiento correcto de la célula. Bueno, eso ya es biología. Vamos a dejar la biología. Bueno, entonces toma la forma de una vesícula, ¿ven? Se hace como una especie de burbuja, por así decirlo, y se desprende de la membrana transportadora para poder insertarse en el citoplasma. Una vez allí, nosotros tenemos que se produce un transporte activo. La sustancia atraviesa una membrana de forma opuesta a la gradiente, con lo cual se requiere más energía y una proteína transportadora. Aquí, como ustedes pueden ver, por ejemplo, tiene que ir como en contra de la gravedad, digamos, de esta corriente de la célula. Por ello se requiere un esfuerzo mayor, para lo cual se requiere más energía, mayor uso de ATP. La difusión facilitada sí ya consiste en la migración de las moléculas con la ayuda de una proteína transportadora, ¿no? Por lo general es la albúmina, es una proteína que se encuentra dentro de las células y es la que, digamos, casi un 90% ayuda a los medicamentos a traspasar, digamos, las barreras citoplasmáticas, ¿no? Las ayuda hasta que puedan ejercer su función en el órgano al cual están destinados. En la fase de distribución, nosotros aquí tenemos que el fármaco se reparte por el organismo a través de la sangre, es decir, viaja a través del torrente sanguíneo, uniéndose a proteínas plasmáticas como la albúmina u otras células sanguíneas, como por ejemplo la célula sanguínea hemoglobina o hematocrito, que son las células sanguíneas básicamente, idealmente eritrocitos, que es el glóbulo rojo. La distribución, ¿no? Aquí vemos cómo se dispersan el fármaco, las partículas del fármaco entre la circulación sistémica y los espacios. ¿Ven? Se une a proteínas plasmáticas. Ahí tenemos que se unen a eritrocitos, a glóbulos rojos. Los factores que afectan la distribución van a ser la unión de fármacos a proteínas plasmáticas, el volumen aparente de distribución, las características físico-químicas del fármaco también. Hay fármacos que, por ejemplo, van a unirse a albúmina. Sin embargo, si la persona no tiene una cantidad adecuada de esta proteína plasmática, como en caso de las personas quemadas, ¿no? Con quemaduras de segundo o tercer grado, personas con deshidratación, personas con desnutrición severa, adultos mayores de 70, 80 años, que también ya por el mismo proceso de envejecimiento tienden a tener un nivel sérico de albúmina bastante bajo, no van a poder gozar, digamos, o no va a poder haber un efecto del medicamento, de lo que se espera del medicamento. Es decir, si del medicamento se espera que calme el dolor o la irritación gástrica, como por ejemplo, una ranitidina, un omeprazol, no va a cumplir la función. No porque el medicamento no sea bueno o la dosis no sea adecuada, sino que no hay ese transporte. Es como que ustedes quieran dirigirse no sé, a la universidad, al colegio, qué sé yo, y no hay un medio, ¿no? No hay un medio para ir. Entonces es igual, no llega al lugar que debería de llegar. El flujo sanguíneo también es importante porque el flujo sanguíneo va a ayudar a distribuir las partículas del medicamento. Entonces, igual, recaemos que en personas con anemia, personas con trastornos hematológicos, púrpura, personas con serios problemas, por ejemplo, de coagulación sanguínea, también personas afectadas por la edad, gestantes, que también ocurre un proceso distinto, ¿no? De circulación sanguínea, personas con diabetes, con hipertensión, que sufren una alteración en la vascularización, también van a tener problemas, ¿no? La afinidad del fármaco por el tejido, por los tejidos, en este caso, por ejemplo, adiposos, ¿no? Hay sustancias o hay fármacos liposolubles, es decir, que se diluyen en los ácidos grasos de nuestro cuerpo, ¿no? Allí tenemos, con lo que les decía, metamizol, diclofenaco, todos los que son oleosos.
En cuanto al metabolismo, que es el paso número 4 de la farmacocinética, nosotros vamos a ver que consiste en la transformación del fármaco en elementos fáciles de eliminar por el organismo. Es decir, en este proceso, como ya lo que me servía del fármaco, es decir, los metabolitos, los principios activos, perdón, del medicamento, ya se unieron, ya se adherieron a las células plasmáticas de mi cuerpo y están viajando, digamos, al órgano donde van a actuar, al sistema donde van a actuar, los metabolitos, que son los resultantes de este proceso, deben de convertirse en metabolitos activos o inactivos para poder ser eliminados. Pueden ser a través del intestino, los riñones, los pulmones, las glándulas sudoríparas, la leche materna, las glándulas lacrimales, el cabello, la piel, etcétera. Los tipos de reacciones metabólicas pueden ser de primera fase, por oxidación, reducción o hidrólisis, que se insertan en un grupo reactivo y lo transforma en más activo químicamente. Esta primera fase se trata de activar los metabolitos para poder reducirlos en tamaño y que el cuerpo los pueda eliminar. Y en la fase número 2 ya se inactiva, es decir, primero se activa, luego se inactiva, parece un enredo, ¿no? Se inactiva a través de la conjugación, es decir, se unen a células de desecho, ¿no? A sustancias de desecho, por ejemplo, como decía, ¿no? Las glándulas sudoríparas, ¿a qué se unen? Pues al sudor, igual en lo que es el riñón se une a la orina, ¿no? Para poder ser eliminada mediante los riñones. Igual en el intestino grueso, se une a los fecalitos, a la materia fecal para poder ser eliminado vía intestinal, ¿no? Y así se unen a diferentes órganos para poder ser eliminados. En la excreción básicamente ya es la eliminación total de un fármaco inactivado, de un metabolito inactivado, desde el organismo hacia el exterior, principalmente a través, como les decía, de la orina, la bilis, la excreción ocurrida por la vía pulmonar, leche materna, incluso nosotros tenemos un sistema natural, ¿no? Que expulsa desechos, la respiración, ¿no? En la que nosotros enviamos el O2 a nuestro cuerpo a través de nuestras vías respiratorias y exhalamos el CO2, que es un, exacto, así es, mi estimada Yamile, es el caso del pulmón y el CO2, excelente, ¿no? El intercambio gaseoso se hace en los alveolos pulmonares y pues nosotros vamos a desechar el CO2, vamos a expulsarlo. De esta forma también se puede hacer, ¿no? En la excreción renal, en la excreción biliar o enterohepática, la excreción por leche materna también, atravesando el capilar sanguíneo mediante difusión pasiva, como por ejemplo el caso de los medicamentos que se usan para el VIH-Sida y por el cual las madres con VIH-Sida no pueden dar de lactar, no solamente porque el virus atraviesa la barrera placentaria, la barrera de la leche materna, sino también los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta los medios de eliminación de los fármacos. Bien, el otro proceso grande, por así decirlo, el otro grupo, es la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de las acciones y efectos que tienen los fármacos sobre los diferentes aparatos, órganos y sistemas, así como el mecanismo de acción bioquímico del fármaco en nuestro cuerpo. Es decir, desde que ingerimos un medicamento, sea por vía oral o se nos administra por vía inyectable, hasta lograr el resultado esperado de ese medicamento, ¿no? El que sea, ¿no? Si es antipirético, obviamente será bajar la fiebre. Si es analgésico, disminuir el dolor o reducir el dolor en total, dependiendo del medicamento y del resultado que esperamos. Bien, este, por ejemplo, es un ejemplo, este cuadrito de algunos medicamentos, ¿no? Aquí podemos ver cuáles van a ser la farmacocinética. Obviamente acá no los vemos porque eso se produce de acuerdo al dónde van a ir a actuar. Por ejemplo, vamos a agarrar uno de aquí. Ya, la miodarona. La miodarona es un medicamento bastante, bueno, usado
es un antiarrítmico, viene en una ampolla de 150 mililitros por 3 mililitros, ¿no? 150 miligramos en 3 mililitros de su presentación. Está contraindicado, es decir, no se puede colocar en casos de alergia al medicamento, al yodo, en un bloqueo auriculoventricular y tampoco en fibrosis pulmonar, ¿no? Luego acá vamos a tener, por ejemplo, en la intravenosa directa, diluir dosis, aquí tenemos, ¿no? De 10 a 20 mililitros de sueros al 5%, administrar en al menos 2 a 3 minutos. Esto es cuando es en una intravenosa directa, pero también tenemos en infusión intermitente, que es otro tipo de inyectoterapia también, que no lo vamos a ver, pero más o menos para que se den una idea. Aquí, por ejemplo, se debe diluir ya en mayor cantidad, ¿no? Y la infusión continua, como bien dice su nombre, se pasa en 24 horas a un goteo, por lo general bastante lento. Ese medicamento se usa bastante en los que son áreas críticas, muy pocas veces los van a ver en un consultorio externo porque se necesita bastante vigilancia. Sin embargo, lo que le quiero mostrar aquí es que la farmacocinética se ve a dónde va a ir a actuar y justamente va a actuar sobre el nódulo auriculoventricular del corazón. Ese es su lugar de acción, por así decirlo. ¿Y cuál va a ser cuál es la farmacodinamia? Es decir, ¿qué va a producir en el cuerpo? Pues va a disminuir, ¿no? El reflejo, por ejemplo, auriculoventricular y con ello va a generar una disminución del ritmo cardíaco en personas que tienen algún bloqueo, tienen una secuela de un infarto, de miocardio, tienen, por ejemplo, necrosis en ¿no? En alguna área del corazón, etcétera. Entonces, de esa forma funciona la farmacocinética y la farmacodinamia. Acá, por ejemplo, la atropina la utilizamos en pacientes eh, intoxicados por órganos fosforados, ¿no? Que se llama un mecanismo que se llama atropinización. En las vías de administración, nosotros vamos a tener las vías directas e indirectas. Es importante conocer también dentro de la inyectoterapia, porque muchas veces vamos a tener, cuando viene un paciente, vamos a tener que es una receta conjugada, es una receta con un tratamiento conjugado, es decir, tiene tratamiento tanto como vía oral como vía inyectable, ¿no? Y es importante conocer, por ejemplo, que hay medicamentos que no se pueden tomar, es decir, por ejemplo, yo me tomo un paracetamol, ¿no? Que es para bajar la temperatura. Y me dice la receta, metamisol intramuscular condicional, una C y una rayita, condicional temperatura mayor de 39 grados o 38.5, vamos a ponerle 38.5, paracetamol cada 8 horas. Si yo me tomé a las 8 de la mañana el paracetamol porque decía 8 horas y son las 9 de la mañana, ya pasó una hora, yo me podré poner ese metamisol. ¿Podré ponerlo? No, porque dice un condicional de que solo debo colocarlo si tiene más de 38.5, cuando el paracetamol no haya sido capaz de bajar la temperatura. Pero si con el paracetamol que era vía oral, que estaba en la receta, se pudo bajar la temperatura, ya no es necesario ese inyectable. Entonces, por eso es importante conocer también un poquito porque hay indicaciones así. Yo les cuento, yo cuando rotaba por el área de UCI, manejamos un formato bastante grande que le dicen sábana, porque es bastante grande, ¿no? Y se manejan las funciones vitales a horario y se administran los medicamentos también, ¿no? Igual que en otras áreas también a un horario, solamente que el control es más riguroso. Entonces, en el Cardex decía, ¿no? Lo que les cuento, paracetamol cada 8 horas vía oral, es decir, mañana, tarde, noche, y decía metamisol condicional a temperatura mayor a 38.5. Entonces, cuando yo veo, le tomo la temperatura al paciente, el paciente tenía 35 de temperatura, o sea, el termómetro no subía para nada y estaba frío el paciente. Sus demás funciones vitales estaban bien, su presión, todo.
pero estaba con una temperatura bajísima y yo decía, qué raro. Le pusimos los guantes de agua tibia con esas compresas especiales, ¿no? Que se cierran como un termito, pero que son bolsitas de gel para ponerle agüita caliente. Y ya le pusimos agüita caliente, personal técnico se puso a su costadito como para darle calor, le pusimos todas las frazadas que había, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Qué raro, yo recién había recibido el turno y estaba de noche. Y bueno, también la noche obviamente hace pues los estragos en el cuerpo y generalmente baja la temperatura por lo normal, ¿no? Por la biología, la fisiología, perdón. Ya, entonces nada, no subía y qué raro, no hallaba yo el por qué el paciente tenía tan baja la temperatura. Cuando me voy al Cardex anterior, es decir, de lo que yo había recibido de mi colega, lo veo y veo pues que le había dado el paracetamol y también no había esperado el tiempo de una hora, que más o menos entre 45 minutos a 60, que actúa el paracetamol vía oral, y le había colocado allí nada más el metamizol. Es decir, ese paciente estaba hipotérmico por la duplicidad de un antipirético. Y que el paciente se pudo haber muerto, por supuesto que sí, porque también por una hipotermia nosotros podemos entrar en un paro cardíaco. Entonces es importante conocer también la vía oral, ¿sí? Por más que el tema, yo sé que el curso es inyectoterapia, pero siempre recuerden que si ese paciente está tomando un medicamento de vía oral similar al que yo le voy a poner por vía inyectable, tengo que esperar por lo menos 1 o 2 horas a que ese medicamento sea eliminado de su cuerpo, que los metabolitos se expulsen y no genere una duplicidad en el efecto. ¿De acuerdo? Luego tenemos, bueno, aquí en la vía oral, la absorción va a ser gastrointestinal, es más fácil, es el más usado, por supuesto, la vía oral. Las desventajas es que se absorbe muy lento, no es apto para urgencias, porque, como les decía, demora en actuar aprox, dependiendo del medicamento, entre 30 minutos a 1 hora. La presencia de otros, y se ve afectado por la presencia de medicamentos o alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay medicamentos como los antibióticos, algunos antibióticos que no se pueden tomar con el estómago que hayamos tomado leche, porque disminuye su potencial de acción o su efecto terapéutico. Jugos gástricos que pueden modificar la absorción, en este caso, por ejemplo, los pacientes adultos mayores, que ya la pared gástrica es totalmente disminuida, ¿no? Tienen poca absorción, perdón, aumentan la absorción, pero no pueden ellos asimilar, ¿no? Porque también falta albúmina. Luego tenemos la vía cutánea, que también es importante, la vía tópica también le llaman. La absorción es deficiente debido a que el epitelio poliestratificado de las células carnificadas tienen función protectora y no absorbente. Esto es la piel. Debajo de la piel, debajo de la epidermis, tenemos la dermis. La dermis cumple su función y es muy difícil que pueda penetrar algún tipo de loción, de crema. Es decir, se va a dar, pero bastante lento, ¿no? Esos son los medicamentos cutáneos. Ya en la administración directa, nosotros tenemos justamente medicamentos que van a ser introducidos al organismo a través de dispositivos, en este caso jeringas que vamos a utilizar, ¿no? De diferente tamaño, luego lo vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de administración de inyectables. Ay, otra vez aquí. Vamos a borrarlo. En la vía subcutánea, a veces es difundido, perdón, a través del tejido conectivo y penetra en la circulación por medio de los capilares. Los mecanismos vasodilatadores van a favorecer su absorción, dado que los vasodilatadores permiten un mejor flujo del medicamento hacia el órgano o sistema donde se va a llevar su eh, efecto, ¿no? Efecto de acción. Los medicamentos vasoconstrictores, es decir, los que hacen que las paredes del vaso sanguíneo se vuelvan rígidas, muy difícil para que el medicamento pueda ser absorbido, porque se vuelven más poco elásticas. Luego, aquí tenemos
En las otras vías de administración directa también vamos a tener la vía intramuscular, la vía intravascular y la vía intraarterial. En la vía intramuscular, la absorción es rápida a causa de la irrigación que presenta el músculo estriado. Es preciso evitar el paso de sustancias irritables o tóxicas porque podemos lesionar el músculo, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, hay sustancias que pueden ser muy irritantes, tóxicas, o también, por ejemplo, hay medicamentos que solamente son para vía intraarterial, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros colocamos en grandes dosis y muy poca cantidad de diluyente, que puede ser suero fisiológico o agua estéril, podemos irritar el músculo. Por ejemplo, en casos de, había un paciente que recuerdo en UCI que le colocaron la miodarona, pero la dilución había sido en 3 mililitros, me parece, de suero. Y se quemó, o sea, se necrosó el tejido adyacente al punto de inyección. Estuvo edematizado, con hematoma, con necrosis. Lo bueno que era tópico, o sea, era una necrosis allí nada más pequeña, sin embargo, era bastante importante. Entonces, es importante reconocer ya los vamos a ir viendo también en cada uno de los tipos de inyectables, cuál es la cantidad máxima que yo debo colocar, porque si bien es cierto, intramuscular usamos una cantidad de 5 mililitros, a veces por desconocimiento podemos usar 6, 7, 8 mililitros, porque sucede que a veces en las farmacias, ¿no? No hay jeringa de 5 y te venden la de 10, por ejemplo. Entonces llega el paciente con su agujita, su frasquito de ceftriaxona y su suerito de 100 con su jeringa de 10, y la persona que le va a colocar cree que los 10 mililitros le va a colocar intramuscular, cuando no es así. Solamente son permitidos 5 mililitros lo máximo, porque podemos hacer que esa célula pues se distorsione y finalmente pueda tener una ruptura a esa célula, con lo cual vamos a afectar al músculo. La vía intravascular es utilizada en emergencia y se utiliza para medicamentos irritantes y soluciones. ¿Por qué? Porque en la vía intravenosa nosotros vamos a diluirlo en mayor cantidad de volumen. Podemos colocarlo en 10 mililitros, en 20 mililitros, en infusiones, es decir, en 100 mililitros, que son en Polutrol o en frasquitos pequeñitos de cloruro, 1000 mililitros, por ejemplo, un paciente con caso de una deshidratación moderada, severa, se le coloca este cloruro y se le puede transfundir en 2, 3 horas los 1000 mililitros. Obviamente teniendo en cuenta un estricto control del ingreso y del egreso de los líquidos, que se llama pues este procedimiento balance hídrico, ¿no? BHE, balance hídrico estricto. La vía intraarterial se emplea en casos especiales, por ejemplo, quimioterapia con contraste, la diálisis también, las cuales le insertan un pequeño catéter, ¿no? Y a través de ello se realizan, se introducen sustancias, por ejemplo, radioactivas también en caso de la quimioterapia, en caso de procedimientos especiales como tomografías con contraste, computarizadas, ¿no? Etcétera. Obviamente para ello se tiene que tener un entrenamiento especial, sin embargo genera demasiado dolor al paciente y por supuesto al ser sustancias yodadas, sustancias radioactivas, van a tener un riesgo en la salud del paciente y también del profesional de salud si es que no tiene cuidado en el empleo, en el uso de esos dispositivos. En los inductores del metabolismo hepático, el hígado por lo general va a ser el órgano que tiene el mayor protagonismo en cuanto al metabolismo de los medicamentos. Sin embargo, hay algunos de ellos que van a inducir a que éste funcione, por así decirlo, o elimine de una forma más rápida, afectando, por supuesto, también la función del hígado,
porque el hígado pues se daña, ¿no? De tanto uso, por así decirlo, cuando en realidad pues es una hiperplasia, empieza el hígado a tener problemas para poder funcionar, generando en algunos casos también necrosis hepática, cánceres, ¿no? Y por ello es importante tener en cuenta que no siempre es una buena idea medicarse, automedicarse. Nuestras principales fuentes de excreción, como son el hígado y los riñones, son los que más sufren y por ello hay gente, personas que llegan a una edad no tan grande, no tan adulta, es decir, 30, 40, 50 años, y tienen una cirrosis hepática y ellos refieren, pero si yo nunca he tomado, yo nunca he usado, por ejemplo, ¿no? Dicen drogas, o sea, ¿por qué me ha pasado? Y justamente porque la automedicación trae como consecuencia un uso indiscriminado de la función hepática y renal. Entonces, hay que tener cuidado con la automedicación. Todos los profesionales de salud creo que estamos abocados a prevenirlo desde las plataformas que podamos. La fenitoína, el fenobarbital son medicamentos anticonvulsivos, al igual que la carbamazepina, y que van a inducir a un mayor uso de la función hepática para poder excretar o eliminar los metabolitos. Por ejemplo, la carbamazepina, el ácido valproico, que son medicamentos anticonvulsivos o antiepilépticos, tiene estudios que puede causar cirrosis hepática. De hecho, es recomendable que los pacientes que toman estos medicamentos o que se les inyecta fenitoína tengan un control anual de la función hepática, el cual se llama perfil hepático, el examen de laboratorio necesario. La rifampicina, también el tabaco, por supuesto, fumar no solamente afecta a los pulmones, también afecta a la función hepática. Siempre hablamos de los pulmones y el tabaco, pero también hay una relación entre el tabaco y el hígado, que sería bueno que lo busquen también más a profundidad. Los inhibidores del metabolismo, es decir, los que hacen que se inhiba la función hepática, que el hígado cumpla su función, pero más lentamente, que no pueda actuar de una forma adecuada, son la cimetidina, el ketoconazol, que son medicamentos utilizados antifúngicos, eritromicina, que también es un medicamento antibiótico, el ácido valproico, que también juega un doble papel aquí. Por una parte, induce a una función hepática mayor, pero inhibe que el hígado se pueda reconstituir, porque el hígado se regenera a sí mismo. El hígado se puede inflamar. Muchos de nosotros, hay estudios que indican que sufrimos de hepatitis. La hepatitis es la inflamación del hígado. La inflamación del hígado, sin embargo, este órgano maravilloso se autorregenera, pero hay medicamentos que inhiben esta regeneración. Dentro de ellos tenemos al ácido valproico, ¿no? Que es un medicamento bastante utilizado hoy por hoy con el aumento de los casos de la epilepsia o convulsiones. Luego acá tenemos el uso de fármacos en adultos mayores. Esto es una sección especial ya que, bueno, yo creo que la mayoría tenemos familiares de edades desde los 50 años, en realidad, que ya son preadultos mayores, que son los que más utilizan los medicamentos y son los que más acuden pues a sus citas médicas, teniendo como consecuencia el mayor uso de este grupo poblacional en cuanto a los inyectables, al uso de medicamentos o indicaciones terapéuticas sostenidas en el tiempo. Para ello tenemos que este grupo especial, por así decirlo, adultos mayores, tienen una mayor probabilidad de reacciones adversas, es decir, que puedan generar alguna reacción alérgica medicamentosa o que puedan generar algún problema con el medicamento. Por ejemplo, ¿no? Los inhibidores de las enzimas. ¿Qué pasa que si en el caso del cuerpo presenta una temperatura de 35, qué efectos llegan al cuerpo? Bueno, en el caso de la temperatura menor de 35 se llama hipotermia. La hipotermia puede causar un paro cardíaco, ya que los vasitos sanguíneos, las venas, las arterias, por tratar de contrarrestar, por así decir, la temperatura corporal, van a hacer vasoconstricción, es decir, van a endurecerse, digamos así, se van a poner rígidas,
¿sí? Y con ello vamos a disminuir el riego sanguíneo, es decir, no va a llegar sangre y con ello no va a llegar oxígeno a los principales órganos vitales, ejemplo, cerebro y corazón, con lo cual se puede causar un bloqueo un bloqueo puede causar un paro cardíaco, ¿no? Porque no llega el flujo sanguíneo. Es como que un canal se pone duro y no corre pues el agua, igual es como que la sangre no circula, por así decirlo. Entonces, el efecto que puede causar la muerte, la hipotermia puede causar la muerte. Entonces, hay que tener cuidado con los adultos mayores también justo en esta sección, porque son los que tienen problemas de hipotermia. Entonces, justo a lo que iba aquí es que tienen mayor probabilidad de reacciones adversas. Por ejemplo, el uso indiscriminado de ibuprofeno, de naproxeno, de inyectables como Celecoxib, que el Celecoxib es un medicamento antiinflamatorio, es utilizado en condiciones reumatológicas, ¿no? Para evitar el dolor y ayudar con la inflamación. Sin embargo, el uso indiscriminado puede causar reacciones adversas como, por ejemplo, es un irritante de la mucosa gástrica. En caso de los adultos mayores, puede causar gastritis. Otra vez. Ya, el proceso más afectado es de la eliminación, es decir, el medicamento va a quedarse por más tiempo, digamos, en el cuerpo del adulto mayor, en su organismo. Sí, sí, mi estimada Yamile, el antifúngico ketoconazol, sí, no debemos sobrepasar la dosis indicada por el médico porque tiene una dosis diferente de acuerdo a la cantidad de fúngica, ¿no? De la cantidad de infección, es decir, del área de infección que yo pueda tener. Por ejemplo, no es igual una infección fúngica en una uña, por así decirlo, una uña del pie o entre los dedos del pie que una infección fúngica en el cabello, por ejemplo, en el cuero cabelludo, son distintos y la cantidad, la dosis varía. Entonces, si yo lo compro en la farmacia sin una indicación médica, sí me puede afectar porque recordemos que igual va a llegar a nuestro torrente sanguíneo. Claro, va a demorar bastante, ¿no? Pero va a llegar y puede ser igual de peligroso. Entonces, hay que tener cuidado con los medicamentos de venta libre. Hay que siempre consultar. Y, por ejemplo, ya que ustedes si están interesados en el tema, definitivamente es porque comprenden un poquito, ¿no? Acerca de ello. Siempre váyanse a la sección de posología. Acá se las voy a escribir, ¿ya? Posología. En los insertos, busquen esta sección donde dice posología o también en algunos insertos viene como dosis o indicaciones también. Cualquiera de ellas. Y ahí ustedes van a ver, allí dice la cantidad necesaria y ustedes pueden ver su condición, ¿no? Por ejemplo, dice mujeres gestantes, no. Y usted está gestando, pues no, lo cancelas. Y cosas así. Es decir, allí se ve adultos mayores, en caso de personas que se dializan, en caso de personas con diabetes, no consumir, etcétera, etcétera. Porque esa es la posología, las dosis recomendadas de acuerdo al grupo etario y a la condición específica de enfermedad o de orgánica del paciente. En el caso del adulto mayor, tenemos disminución de la motilidad gástrica por gastrointestinal, por ello es que es más propenso también a tener estreñimiento y con ello eliminar por la vía intestinal los restos de los medicamentos, con lo cual se queda más tiempo en el organismo del paciente, de este pacientito. El aumento de pH gástrico. Eso, por ejemplo, en caso de que ustedes vayan alguna vez a una casa a administrar un inyectable intramuscular o endovenoso a un adulto mayor, siempre es importante preguntar al familiar, al cuidador, si es que el paciente ya, por ejemplo, está postrado, no habla, si está haciendo deposición. Eso es muy importante porque ya hemos hablado, uno de los sistemas de excreción, de eliminación de los metabolitos de los fármacos es la vía intestinal, la vía biliar, que también todo va a llegar pues a las heces, ¿no? Entonces es importante que el paciente esté haciendo deposición, que el paciente esté miccionando una cantidad idéntica a la que recibe de agua, ¿no? De líquidos. Es decir, si toma 2 litros de agua,
en total entre sopitas, porque a veces le dan, ¿no? Le dan sopitas, le dan avena, cosas así. Entonces, si son 2 litros, tiene que ser aproximadamente 2 litros que miccione de orina. Luego tenemos el aumento del pH gástrico, es decir, el estómago del paciente adulto mayor se vuelve más ácido, con lo cual ellos van a tener la sensación de que la boca les amarga. No está mal del hígado en realidad, a veces hay una idiosincrasia, una creencia de los pacientes mayores, ay, ya estoy mal del hígado. No, es que hay un reflujo gastroesofágico no muy importante, por ello que no llegan al vómito, llega como hasta el esófago, ¿no? Hasta el cardias, entonces es como que la persona siente esa acidez porque hay un aumento del pH gástrico, ese estómago está ácido, ¿no? Entonces eso es propio de la edad también y por supuesto se usan medicamentos inhibidores del pH gástrico. En los pacientes se puede usar eso, omeprazol, lansoprazol, etcétera, y todos los prazol que se les ocurra, pero indicado siempre por un geriatra, ¿no? Disminución del flujo intestinal, sanguíneo intramuscular, lo cual causa disminución de la motilidad gastrointestinal. En la distribución de los medicamentos hay una disminución de masa muscular, agua corporal y proteínas plasmáticas, lo que les decía, ¿no? Al disminuir la albúmina no va a poder distribuirse el medicamento de una forma adecuada y con lo cual no se va a cumplir el efecto esperado de una forma rápida. Por eso que hay personas adultas mayores que a veces dicen, no, doctor, ya voy tomando 5 días el medicamento y no me hace efecto. Es que hay un problema con la distribución y peor, le sacamos albúmina sérica y el paciente parece quemado, o sea, albúmina cero. Entonces, es importante allí ver lo que es su estado nutricional del paciente. Aumentar la grasa corporal, porque la grasa corporal, la masa muscular, tienden a disminuir en las personas mayores. Bueno, fármacos en el embarazo. También el embarazo es una condición, digamos, importante y bastante delicada en las personas, bueno, en las mujeres. Propiamente dicho. Aquí van a disminuir las concentraciones plasmáticas de los fármacos, va a haber un aumento de la depuración y la eliminación renal. Es por ello que a las gestantes, por lo general, los medicamentos, por ejemplo, en caso de una infección urinaria, se les recomienda en una dosis doble. Ejemplo, si les indican gentamicina, por lo general va a ser 80 en la mañana y 80 en la noche o 160, a diferencia de una mujer que no está gestando, que solamente son 80 miligramos, ¿no? Se le duplica, ¿por qué? Porque hay un aumento de la eliminación, va a eliminar más rápido los metabolitos del medicamento, haciendo que no se queden tanto tiempo en el cuerpo, con lo cual necesita una dosis más pronto en el tiempo, ¿no? Con menos espacio de duración entre aplicación y aplicación del fármaco. Hay categorías de los fármacos seguros, los de poco riesgo, que se pueden usar con relativa seguridad. Aquí tenemos lo que son las vitaminas, aquí, perdón, en fármacos seguros tenemos vitaminas endovenosas, vitaminas intramuscular, vitaminas en vía oral también, por supuesto. En las de poco riesgo tenemos algunos medicamentos como paracetamol, que es de categoría B, ¿no? Es de poco riesgo, pero se debe tomar a partir de todavía 20 semanas y ya no hasta las 37, sino me parece hasta las 30 semanas nada más. Luego tenemos de mayor riesgo el medicamento teratogénico en animales, ¿no? Es decir, puede causar mutaciones genéticas. En estos casos tenemos los medicamentos antiepilépticos, fenitoína, fenobarbital, antiarrítmicos, que la persona, si es que tiene alguna condición especial, tiene que visitar sí o sí a su médico, ¿no? Luego tenemos riesgo fetal confirmado, uso solo en caso riesgo-beneficio. Aquí tenemos algunos medicamentos antibióticos, incluso como, por ejemplo, la penicilina, que no debería usarse en gestante, pero muchas veces se evalúa, ¿no? El riesgo-beneficio, porque hay una infección bastante importante que pone en riesgo tanto a la madre como al niño, y ahí ya se tiene que evaluar, ¿no?
Luego las contraindicaciones, el beneficio no supera de ninguna manera el riesgo. Acá tenemos medicamentos que tienden a ser drogas, a su vez, por ejemplo, los dilatadores uterinos, ¿no? Ponen en riesgo al bebé, pero se evalúa totalmente la situación. Las reacciones adversas a los fármacos, también es importante saber que todo fármaco va a tener una reacción adversa. Es decir, todos los fármacos van a tenerla de alguna manera, teniendo en cuenta nuestra condición física, nuestro estado de salud física, mental también. A mí ya les contaré un caso. Ya. Eh, estas reacciones adversas pueden ser derivadas de los fármacos. Por ejemplo, una sobredosificación. Es importante tener siempre en cuenta el peso del paciente. Ejemplo, una ampolla de metamisol, metamisol en ampolla, de 1 gramo, 2 mililitros que viene en la presentación generalmente, porque eso también varía de acuerdo al laboratorio, por supuesto. Entonces, este medicamento hace efecto hasta personas entre 40 y 70 kilos, es decir, una ampolla entera para personas entre 40 y 70 kilos. Pero si mi paciente tiene, por más que sea un adulto mayor, porque hay adultos mayores que pesan, yo tengo pacientitos que pesan 31 kilos, son Barbies, chiquititas, como muñequitas. Yo no le puedo colocar el metamisol entero, o sea, es decir, la ampolla entera, el gramo entero, porque porque el peso no está en el intervalo, es decir, no está de 40 a 70. Yo tengo que dosificar ese medicamento de acuerdo al peso del paciente. Entonces, allí es importante porque si yo le coloco al paciente que pesa 35 kilos, le coloco la ampolla completa de 1 gramo, voy a generar una hipotermia. Si a ese paciente yo le coloco la ampolla completa de dimenhidrinato que viene 50 miligramos en 5 mililitros, yo voy a generar en ese paciente náuseas, vómitos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, esto generalmente obviamente lo va a hacer el médico, pero es importante que ustedes lo conozcan y apliquen ese criterio cuando lean la receta, porque a veces por ejemplo, en lo que es instituciones públicas, a veces los médicos atienden cantidad de pacientes, de verdad, en consulta externa, 20. Yo, por ejemplo, donde trabajo, hay un doctor de medicina interna que se atiende 30 pacientes en un turno, imagínense, y los atiende así, ya, usted que tiene, ya, la receta, y ya, vuelva en 7 días o vuelva en un mes, ¿no? Entonces, obviamente son seres humanos, se les va a pasar una. Así que ustedes tienen que estar ahí atentos. El tipo colateral, ¿no? Es decir, siempre va a haber un efecto adverso. Lo que les decía, por ejemplo, con el dimenhidrinato. El dimenhidrinato es un medicamento antinauseoso, antivertiginoso, etcétera. Pero tiene ese efecto. Es decir, el dimenhidrinato tiene que ser colocado vía, también se coloca vía endovenoso, pero en cualquiera de las de las dos formas, sea intramuscular o intravenosa, tiene que ser colocado 40 minutos que el paciente no haya comido nada, por lo menos 40 minutos, pero debería ser 2 horas incluso. Ya, 40 minutos que no haya comido nada y posterior a la colocación, a la administración, tiene que pasar por lo menos 1 hora para que el paciente inicie tolerancia oral, si es que ha estado con náuseas, con vómitos, para que pueda iniciar tolerancia oral con un suero electrolítico pequeñito, 5 mililitros, o luego a 10 y así va aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a causar vómitos. Entonces, ese es el efecto colateral que tiene este medicamento, que tiene muchos otros medicamentos. Diclofenaco causa vértigo, el paciente se para de un momento a otro, te causa una ortopnia, claro, una hipotensión ortostática o ortopnia es esa disminución de de la frecuencia respiratoria por un cambio brusco en la postura. Sí, Ciro, dime. Ciro levantó su manito. ¿Me escucha, licenciado? Buenas noches. Hola, sí, Ciro, buenas noches. Licenciado, una consulta. Por ejemplo, yo ayer tuve una paciente que el médico Ujú. la indicó dimandrinato y butilbrumoro, los dos diluidos en 100. Por ejemplo, yo lo pasé, pero cuando terminó de pasear, ¿por qué el paciente se sintió con una boca seca? O sea, ¿cuál es? ¿El dimandrinato o la diosina?
En este caso es la iosina. La iosina produce una vasoconstricción y va a generar pero y juntos te lo mando juntos. Esto es lo que me No, sí, porque, sorprende, porque sí, no, porque el doctor en la emergencia nos mandó una bomba, iosina, de allá, nos mandó iosina, dimedrinato y ketoprofeno, está en bomba, los dos, en Volutrol, mejor dicho. todos juntos. Y de un rato cuando pregunté, me dijo que la señora, sí, sí, doctora, sí, licenciada, los tres. Ay, Dios mío. Yo por mi criterio, ya más bien el ketoprofeno lo pasé aparte en un clorito de 100, porque yo veía mucho que iosina y más dimendrinato, ni importa, iosina con dimendrinato podría pasar, pero Claro, ketoprofeno más que vaya junto ahí, que ketoprofeno me sorprende, y yo le digo, no es mucho, le digo, no, y me dijo, doctor, pasa nomás, y yo no le hice caso, y yo me he puesto aparte de un cloruro chiquito, y le pasé ketoprofeno, pero cuando terminó el dimendrinato con iosina, la señora me dijo que me está secando la boca y se queda boca y tenía sed. Y por eso quería saber claro. a cuál de, si es a la iosina o al dimendrinato, es lo que le mandó a sacar la boca. Es la iosina, pero también es el compuesto. Y sí, mira, felicitaciones que eres un personal que tiene ese criterio, ¿no? Porque el ketoprofeno, por ejemplo, es un analgésico bien potente que no debe ser mezclado con otros medicamentos. Es casi una droga en realidad, y de verdad que es mal, ¿no? Y es así, en realidad sucede en todos lados. A mí también me ha sucedido en Mi el doctor, lugar ya, que trabajo. licenciada, y aparte otro, mira, el doctor me llegó un paciente ahí que estaba con cólico, dolor, todo, y tenía fiebre. Y ahí el doctor me dijo, pásale en bomba, iosina, dimendrinato y metamizol. También los Los, tres. Y no sé si también funciona eso, porque a mí también algo que me sorprende, porque el metamizol cuando te baja la presión, cuando un paciente, tú sabes, pues, ¿no? Y cuando se pasa muy mayormente el rápido. metamizol, claro, pero el metamizol mayormente debe ir aparte, un cloruro de 100 supuestamente, pero no. Exacto. El Depende metamizol también, sí puede mezclarse con una iosina, con el butilbromuro, porque más, los dos hacen más dimandrinato, los antiespasmódico. tres, Pero los tres sí ya es los tres. demasiado. Los dos sí, metamizol, los dos juntos, y claro, el dimedrinato ya aparte, ¿no? Por ejemplo, en No, otro sí, en fluoruro. caso del doctor me dijo, no, pásala en bomba, ya sabes que es en bomba, y un volutrol decía los tres en 100. Y Sí, me parece bueno, que mucho eso a también. veces sucede y por ello, justamente, Ciro, es importante que el personal de salud, que no prescribimos, pero sí que nosotros administramos, porque el personal de salud, muchas veces también en el COVID, por ejemplo, el personal técnico también ha tenido que estar capacitado y aplicar el criterio que les han enseñado, porque lamentablemente por la falta de recursos profesional, también el técnico tenía que estar pues allí a veces administrando los medicamentos, ¿no? Y utilizando el criterio para que no dañara al paciente, justo lo que veíamos en la clase pasada acerca de la beneficencia, de la no maleficencia, es decir, actuar premeditadamente sabiendo que un medicamento puede causar daño, pero como no lo causa, ¿no? De repente allí mismo decimos vaya rápido, porque eso a veces sucede en las emergencias. Ya, ponle rápido para que ya de una vez se vaya y echarnos a dormir, por ejemplo, porque sí lo he visto, no lo he escuchado así. Y entonces eso lamentablemente pues es en contra de los principios bioéticos, aparte que es en contra de la ética y de la moral, ¿no? Y por supuesto que debe ser sancionado incluso por los colegios, pero lamentablemente muchas veces estos casos pasan desapercibidos y a veces, como bien dice Ciro, imagínense, le ponía todo junto, el metamizol en bomba, o sea, rapidito, con un goteo normal a rápido, y el paciente le da una hipotensión, salía bien del hospital, llegaba a su casa y le da un paro cardíaco. No, no fue la culpa del hospital, es que el paciente estuvo tan mal que se murió en su casa. ¿No? Y pasan casos Y, así, en que sale vivo del hospital, pero llega a casa a morir. licenciada, eso fue otro. Y aparte tuve una experiencia, por ejemplo, yo trabajo aparte del hospital, aparte trabajo en una clínica y una Uh -huh, señora me trae receta de una clínica, me trae de Limatambo. uh -huh. Y en esa receta venía que cloruro de sodio había indicado, claro, el doctor. Hay ceftriaxona, dexametasona más metamizol en 20 cc en bolo. Yo le digo que los tres en bolo en 20 es muy, yo le digo, ¿quién lo recetó? ¿Quién es el médico? Le digo, ¿de dónde es el médico? No, es una venezolana. Ay, no sé cómo será su manejo, la verdad, en Venezuela, y no sé si será así.
Yo le digo, los tres, ¿cómo te van a poner en bolo de 20 tu vena, señor? Lo van a irritar, lo van a reventar. Le digo, no, vamos a poner esta Claro, parte y esto de exametazona me importa con metamizol lo puedo poner aparte y la ceftriaxona aparte encima, le digo. No, sí, así me han recetado y puedes ver mi brazo, digo, porque lo había indicado por 4 días, le digo, por 4 días, mayormente recetan por 3 días, le digo, si es un por día 3 días. respiratorio, porque es mucho más 4 días, por 4 días, si es, le digo, si fueres hospitalizado, puede ser que te acuerdas de 7 días, ¿no? Pero es mucho que te pongan en 20 cc, los tres, ceftriaxona más dexametasona más metamizol en bola de 20, no, no lo voy a hacer, le digo a la señora, le digo, tienes que comprar un cloruro y ya me trae, ya lo voy a poner, le he dicho, y así le indiqué, porque es mucho. Claro, sí, Sí suele definitivamente pasar, la licenciada, vena sí no suele puede pasar. tolerar, puede ser irritante para la venita. Y Sí, es mucho. definitivamente. Sí, así es. Y Gracias, ya. estimado Ciro, por tu Sí, participación, por licenciada, tu la verdad, ajá, es verdad, es bueno a veces compartir ideas así, a veces también no sabemos y es bueno compartir ideas. así La es, mi verdad estimado es un Ciro. tema muy Gracias. bonito en terapia, ¿no? Y mayormente a todos nos gusta y lo que estamos interesados, claro, estamos acá, pues. La verdad es las ideas que Muchas gracias. uno lo que aprende, aprendemos de otro, ¿no? Y es un buen compartir. Gracias. Así es, estimado Así Ciro. es, Muchas gracias compañero. a ti por tu participación y ideas. Gracias, gracias, Pina. Gracias. Sí, así es. Lamentablemente, pues, eso suele suceder, ¿no? A veces hay personales de salud como que no tienen en cuenta también la vida, la importancia de la otra persona. En efectos secundarios veíamos, ¿no? Que pueden ser a causa del propio medicamento, derivados del paciente, la idiosincrasia, alergias también. En la idiosincrasia es muchas veces ya las fobias. Por ejemplo, hay pacientes que tienen fobia a las agujas y a veces el paciente pues ve la aguja y empieza a tener ya palpitaciones. Termina uno de colocarle y el paciente creo que se desmayó. No fue el medicamento, fue que es la idiosincrasia, la idea, la fobia del paciente. Entonces eso puede generar una confusión. Uno piensa que ya lo mató, que es un RAM y es que el paciente tiene tanto miedo, tanto terror, pues que se desmaya. Bueno, no me ha pasado a mí, pero una vez sí lo vi en vivo y en directo porque estaba haciendo mis prácticas recién hace como 10 años atrás, pero siempre me voy a acordar porque fue algo gracioso que el paciente llega, es un paciente varón, joven, y llega con algo así sencillo, diclofenaco, porque estaba con dolor muscular en la espalda. Llega con el diclofenaco ya para que lo coloquen. Todo él, tranquilo, o sea, no podíamos sospechar de que era pues tan nervioso, ¿no? Llega con la esposa se sonríe, como que, ¿no? Como que algo pasaba ahí. Ya entonces le sacamos bueno, mi colega, mi compañera, ella era interna y yo era practicante. Entonces me dice, mira, te voy a enseñar para que vayas viendo acá como en el hospital, ¿no? Y quedo al costadito de ella mirando cómo hace, ¿no? Entonces ella saca la jeringa, ya la cosa que carga el medicamento, ya lista todo, ¿no? Le pone el medicamento, retira la aguja, le pone el algodoncito y le cubre con el pantalón y el paciente ¡plum! Se desmaya. Y yo, ¡ah! Ya lo mató. Mi compañerita peor, ella nerviosa, ya lo maté, no me había dicho que era alérgico, esto que el otro, y la señora dice, no, no, es que lo que pasa es que él es muy nervioso, él tiene miedo, y el señor pues con algodón, lo teníamos allí, ¿no? Tratando de un poco más, ya RCP le vamos a hacer, y el señor, ay, no, porque esa aguja era tan grande, me ha metido toda la aguja allí, me ha metido, o sea, el señor era el terror de la aguja nada más, o sea, no tenía un RAM, o nada de eso, la ansiedad del paciente era tan extrema que se había desmayado porque le habían puesto la aguja. O sea, desde que yo lo vi, cuando vio la aguja, yo lo vi como sus ojitos, pues como que parecía que se iban de lado a lado. Pero pues, la verdad, como recién yo estaba en mis prácticas, me acuerdo que estaba en tercer ciclo, me pareció algo así. O sea, todavía yo no había colocado. Dije, bueno, será normal que él haga como que sus ojitos así, ¿no? Luego de ahí, ya experiencia me quedó. Primero preguntar, ¿usted tiene miedo a las agujas para tratar de que se relajen, ¿no? De repente conversarle de otra cosa y se distraigan de lo de la aguja y toda esa cosa, porque sí se pueden desmayar, de verdad que fue el terror de mi coleguita, de mi compañerita que era interna. Fue un chiste el señor, de verdad, es una anécdota. Nunca me voy a olvidar de cómo se desmayó por la aguja.
Luego de tipo alérgico también, por eso es importante preguntar siempre si tiene alergias y si viene con un medicamento como por ejemplo penicilina, ceftriaxona, y nos dice, no, ya hace más de 5 años yo no me he colocado este medicamento, volver a hacerle un test que se hace vía intradérmica, ¿no? Que es el test para ver si tiene alergia a ese medicamento, que también lo vamos a ver luego en la otra clase de lo que es administración intradérmica, cómo hacer este test de alergia a medicamento. Derivadas de ambos, es decir, tanto del fármaco como del paciente, la tolerancia del paciente al medicamento, que no es igual a la alergia. La tolerancia básicamente reside en la capacidad del paciente para recepcionar el medicamento, es decir, ahí va influido su idiosincrasia, pero también, por ejemplo, que el paciente ya haya usado ese medicamento. Por ejemplo, en caso de los medicamentos como penicilina, sabemos que genera dolor. No en todos los pacientes, pero sí en la mayoría genera un dolor. Hay pacientes que no pueden tolerar el dolor y a media inyección te dicen, no, ya no me suéltame, suéltame, ¿no? Entonces, eso tenemos que evaluar también, ya se ha colocado y también no mentirle al paciente. Yo, la verdad, yo también tengo terror a las agujas, de verdad les diré. Entonces, lo que más me da cólera es cuando me dicen, no te va a doler. O sea, yo coloco medicamentos y sé que duele, porque tiene que pasar, luego lo vamos a ver también en los cuadritos, cómo es que traspasa la barrera, por ejemplo, los intramusculares, cómo llegan hasta el tejido muscular. Y uno que es personal de salud en tu mente está pasando la dermis, está pasando el tejido, tejido subcutáneo, está llegando al músculo. Es un terror. Bueno, al menos para mí es así un terror. Y entonces no le mientan al paciente. Mire, señora, le va a doler un poquito, pero aguante, es por su bien, para que usted pueda recuperarse de esta enfermedad, ya va a pasar, cosas así. Tratan de animarlo, pero no le mientan diciéndole que no les va a doler, porque va a jugar en su contra. Porque va a decir, la señorita, el joven, me dijo que no me iba a doler. Uy, me dolió un montón. Cuando en realidad no es que ustedes estén poniendo mal, es que ese medicamento genera dolor porque el volumen es superior al lumen, es decir, al orificio por el cual va a ingresar, ¿no? En eso tenemos medicamentos combinados, medicamentos lechosos también, medicamentos liposolubles, oleosos como aceite, que van a ser más densos y con lo cual se diseminan de una forma más lenta y generan bastante dolor e irritabilidad al músculo cuando pasan. Entonces, no es que le puse mal, es que ese medicamento es doloroso. Entonces, por ejemplo, el famoso Avebroncol viene incluso con su lidocaína porque genera dolor. Entonces, si la Avebroncol, que es básicamente ceftriaxona, yo le coloco en su forma genérica, es decir, sin lidocaína, porque solo como Avebroncol te viene con la lidocaína, le pongo en genérico, en ceftriaxona, con suero fisiológico encima, perdón, con agua estéril todavía, le va a doler, le va a doler. Entonces, eso va a hacer que juegue en mi contra. Dime, Edwin. Edwin, ya vamos a ver mientras Edwin se anima. La dependencia al medicamento, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, yo le tengo fe a este medicamento, cada vez que yo me duele la espalda, no sé, yo uso mi orfenadrina, es decir, generan una dependencia a un medicamento y se olvidan de ir al médico para evaluar el por qué. No siempre el dolor de la espalda baja es una contractura muscular o no siempre es, por ejemplo, una ITU. Hay pacientes que generan dependencia, por ejemplo, a la gentamicina. Les duele la espalda. No, son mis riñones, ponme gentamicina. O rigaminol, ¿no? Que es amicacina. Cualquier parecido para la ITU. Y en realidad solo es una contractura muscular que no necesita un antibiótico eh, como la gentamicina. Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que nosotros hemos estado viendo el día de hoy? Ay, que se me olvidó mi lamparita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna experiencia como las de Ciro, que nos ha contado su experiencia terrorífica? A ver, sobre los anabólicos.
Ah, Edwin. Sí, dígame, Edwin, sobre los anabólicos, los famosos anabólicos. Vamos a esperar que Edwin redacte sus preguntas. Ujú. Sí, Yamile. Buenas noches, licenciada. Si podría hacer una breve aclaración sobre farmacocinética y farmacodinamia, de repente las diferencias, por favor. Ah, ya, es decir, como un breve resumen, dices, ¿no? Ya, bien. Entonces, en la farmacocinética nosotros vamos a ver el proceso o el mecanismo cómo el medicamento va a transformarse en su forma simple para poder ser usado o ser usado en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver. Acá está. Ahí está. Esta es la forma simple. Se encarga de estudiar el recorrido del medicamento, es decir, cómo ingresa a nuestro cuerpo desde su administración por cualquiera de las diferentes vías hasta su excreción o eliminación. Es decir, es el proceso mediante el cual ingresa el medicamento a mi organismo a través de cualquier vía, a través de cualquier vía, y cómo, ¿no? Se distribuye y cómo se elimina. Es decir, ese proceso se llama farmacocinética, mientras que la farmacodinamia ya nos habla acerca de lo que es, aquí está, ¿no? De los efectos que produjo ese fármaco en mi cuerpo. Entonces, farmacocinética, el proceso desde que ingresa hasta que se elimina de mi cuerpo, todo ese proceso. Cómo, cómo se libera su principio activo, cómo se transforma en un metabolito para ser eliminado, y la farmacodinamia, cómo actúa el principio activo, qué efectos genera en el cuerpo. Por ejemplo, me inyectan un metamisol, el metamisol ingresa a mi cuerpo por vía intramuscular, finalmente llega al torrente sanguíneo a través de un transporte activo, siendo una solución directa, ahí estoy en la farmacocinética, se metaboliza en el hígado, una parte muy pequeña en el riñón, pero finalmente llega para su eliminación por vía de la orina. Entonces, esa fue la farmacocinética. Por otro lado, tengo la farmacodinamia, que me dice que va a actuar en los vasos sanguíneos y en los receptores de la termorregulación, ¿no? Ese es el efecto. ¿Qué efecto va a causar? Va a generar hipotensión, va a generar disminución de la temperatura corporal. Entonces, la farmacocinética es lo que va a causar en el cuerpo. Y, perdón, la farmacodinamia. Dinamia, como dice su cuerpo, dinamismo, cómo va a interactuar, qué efectos va a ocasionar. Y la farmacocinética, el proceso de ingreso y de salida, por así decirlo, de eliminación de mi cuerpo. Eso es el resumen, por así decirlo. No sé si te parece, estimada. Ay, no me acuerdo cuál era ustedes preguntó, no me acuerdo Muchas quién era. gracias, sí, licenciada. Muchas Ay, ya, gracias. ya me leí. Gracias, gracias a ti. Luego tenemos, dice, los anabólicos, ¿qué tan buenos son en nuestro cuerpo? Bueno, los anabólicos son utilizados sobre todo en lo que es el medio, en el medio, a ver, ¿cómo se podría decir? En el medio de las personas que tienen este estilo de vida, de ser, ¿cómo le llaman esto? Tiene un nombre, a ver, chicos, háganme acordar, que se me va. Ya. Las personas físico-culturismo. Ahí está. En el físico-culturismo es bastante utilizado los anabólicos. Sin embargo, estos anabólicos son sustancias generalmente inorgánicas, es decir, que el cuerpo no es capaz de procesarlas adecuadamente. Por ejemplo, yo tuve un caso de un pacientito joven, 24 años, que llegó al consultorio donde nosotros trabajamos, y este paciente se le veía muy bien, obviamente, atlético, con sus musculitos, todo el jovencito allí. Y de casualidad le digo, ¿te has sacado alguna vez algún examen de glucosa, colesterol, triglicéridos? No, señorita, me dice, no, porque yo estoy joven, que eso que lo otro. Y como en mi área trabajamos como prevención,
Entonces le digo, pero sería bueno que te saques, mira, que esto, que lo otro. Ya, accede, se saca ese examen que les digo, eh, y regresa, ¿no? Al día siguiente. Entonces, al día siguiente regresan ayunas para que se le saque el examen y se le aprovechen tomarle la presión arterial. La presión arterial, cáiganse de espaldas, que con 24 años tenía 140/90, o sea, tenía la presión arterial de una persona adulta mayor. Y entonces allí me empieza a comentar, ¿no? Señorita, yo voy al gimnasio, tal vez puede ser eso. Yo le digo, no, porque de hecho hacer actividad física está bien, ¿no? Ayuda incluso a reducir los niveles de la presión arterial, no aumentarlos. Y allí me empieza a comentar, ¿no? Y me dice que usaba, pues, anabólicos eh, para aumentar, ¿no? Masa muscular, que sí, sí lo logra el efecto, o sea, sí lleva la masa muscular, pero no de una forma sana, sino que acelera ciertos procesos metabólicos, es decir, los altera, ¿no? Y al alterar el proceso metabólico, altera todas las funciones vitales. Su glucosa estaba en alrededor de 120, lo cual no es diabético, pero es muy alto, porque lo normal es de 70 a 100 en una persona joven. Su presión arterial, como les digo, estaba en 140/90, su colesterol estaba en 300 y tanto, y los triglicéridos, que son un tipo de grasa densa, como que se pega a las paredes arteriales, haciendo que éstas se vuelvan más poco tensiles, es decir, que no puedan dilatarse, estirarse así, ¿no? Adecuadamente, que es el triglicéridos estaba como en 450, cuando lo normal es hasta 150. Entonces, ese chico estaba, pero con todas las funciones alteradas, ¿no? Y obviamente lo pasamos a nutrición y toda la cosa. Y entonces allí nos comentaba que su personal training, su entrenador del gimnasio y esa cosa donde va, le había sugerido que use los anabólicos porque son más rápidos para acelerar la producción de masa muscular, lo cual es cierto porque naturalmente una persona produce masa muscular haciendo un ejercicio constante en aproximadamente 3 años. Entonces, antes de eso es un poquito difícil conseguir resultados, a menos que estés pues metido 24 horas al día allí, ¿no? Y lo cual tampoco no es sugerido, porque la OMS sugiere que a partir de los 19 años la actividad física óptima, por así decirlo, para los grupos etarios hasta los 59 años es de 60 minutos. Entonces tampoco nos matemos haciendo ejercicio porque con 1 hora es suficiente, 1 hora diaria, 60 minutos, 45 a 60 minutos de buen ejercicio. Entonces, la moraleja es que tienen que acercarse con un personal en nutrición, un personal especializado, porque los anabólicos pueden causar alteraciones metabólicas, endocrinológicas y hormonales, como por ejemplo el aumento de estrógeno. Por eso es que si ustedes han escuchado alguna vez quizá en la televisión a forma de broma, que dicen, mira, se volvió como del otro equipo. No quiero ofender a nadie, por si acaso, sino que así, no sé si han escuchado con relación a los anabólicos. Pues sí, porque altera el metabolismo de la testosterona, que es la hormona que hace que el varón pues tenga todo este genotipo y fenotipo de masculinidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, indagar, investigar antes de administrarnos cualquier medicamento, por más que les diga al vecino, mira, a mí me dio resultado, yo como no me he vuelto así. No, porque encima, para remate, yo le digo para remate porque cuando el personal training les envía estos anabólicos que los pueden inyectarse, o también estas proteínas que consumen en polvo, no les manda a sacar una batería de exámenes para ver cómo están sus riñones. Yo les decía, la función renal y hepática es la que más se ve afectada con cualquier administración de cualquier sustancia, incluso vitaminas. Hay condiciones que se llaman hipervitaminosis o hiperpotasemia, por ejemplo, cuando hay mucho potasio, hipernatremia, cuando hay mucho sodio en el cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, hay condiciones médicas que pueden agravar nuestra salud y a veces nos automedicamos y también seguimos consejos de personas que no están calificadas. Un entrenador personal se le reconoce el mérito de que sabe, ¿no? De actividad física y toda la cosa, pero el personal idóneo, adecuado para que ustedes puedan
tener en cuenta para su nutrición o para su avance como deportistas o como fisicoculturistas, no sé, es un nutricionista. Pichicata popularmente, claro, a eso que le llaman, ¿no? Sí, pues así he escuchado que le llaman. Que me hacía una pregunta, ¿en adulto mayor se puede aplicar vitaminas como complejo B en un suero, sea de 500 o de 1000? Sí, se le puede aplicar complejo B. Lucía, estimada Lucía, va a ser dependiendo del medicamento, porque hay complejos B presentaciones que vienen como inyectables intramuscular directo, es decir, para colocar tal cual la ampollita, como si fuera un medicamento X, digamos, no sé, norfenadrina, que rompes la ampolla, cargas el medicamento e introduces vía intramuscular. Hay algunos que vienen así. Hay otros que vienen en compuestos que ya te vienen como bolsitas a ver, como que el famoso bicineral, por ejemplo, ¿no? Te viene como una bolsita, como un frasquito, que ya viene directo para conectar. Solamente conectas el equipo de venoclisis, introduces tu catéter, tu acceso venoso periférico y conectas a la bolsita, regulas el goteo, que aproximadamente debe pasar entre 1 y 3 horas, y ya. Entonces, eso va a depender, estimada. Por ejemplo, este frasco viene de 500, también hay de 1000, y no es tan recomendable pasarle volúmenes grandes a los adultos mayores, a menos que sea en un lapso bastante grande de tiempo. Por ejemplo, 3 horas como mínimo, ¿no? Y bajo un balance hídrico estricto. Entonces, eso va a depender, mi estimada Lucía, que me preguntaba. Bien, entonces, si no quedan más preguntas, recuerden que que el viernes, la próxima clase, vamos a estar viendo acerca de las vías ya de administración de los medicamentos, ¿no? Entonces, yo les doy las gracias por su participación, por quedarse hasta esta hora de la noche en esta plataforma con nosotros, y le doy pase a su coordinadora para que pueda de repente aclarar algunas dudas con respecto al curso, con respecto a su certificado, y también me parece que tenían su Kahoot para que puedan ganarse sus puntos o certificado. Me parece que van a sus puntos. Con los Kahoot ganan sus puntos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden siempre que pueden consultar, preguntar cualquier cosita por allí, y también pueden participar también con sus anécdotas. Por allí hay de repente colegas o internos, estudiantes, no se queden con las ganas, participen. De esa forma también ustedes siempre, cuando estudiaba la maestría en docencia universitaria, algo muy importante de rescatar es que uno aprende enseñando. Si tú no enseñas lo que sabes, nunca vas a aprender. Así que no importa si algo chiquitito, algo poquito, no importa, ustedes saben, y con lo poquito se puede hacer, se empieza un gran camino. Así que muchísimas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan muy buenas noches y nos vemos el día viernes. Adelante, estimada coordinadora, te dejo en